La ponencia que voy a presentar sobre bibliografía acerca de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, específicamente en la Unión Soviética, y tratando de pensar cómo fue la evolución del conocimiento y de las discusiones eh, sociohistóricas y políticas alrededor del desempeño de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El título de la ponencia incluye el término Gran Guerra Patria porque es el, el modo en el que ha quedado en la memoria colectiva en la Unión Soviética y luego en Rusia, y es sin lugar a dudas pilares, uno de los pilares ideológicos de la identidad nacional en Rusia, aún después de la caída de la Unión Soviética. Y digo que en el título también historiografías e historias militantes porque hay una fuerte conexión entre las historias políticas, inclusive político-militares, de muchos autores que vamos a mencionar, y sus posiciones y sus análisis del conflicto. Digamos, esta trama profundamente, digamos, permeada por las matrices militantes, tiene un gran cambio a partir de fines de los 80, principios de los 90, primero con la perestroika, y luego ya a partir de digamos, la caída de la URSS y el final de los regímenes del socialismo real, con un doble proceso que influyó muchísimo en los enfoques historiográficos. Por una parte, la apertura de archivos y, y de discusiones alrededor de la historia de los países del este del bloque oriental, y por otra parte también una discusión mucho más fundamentada eh, en criterios de la investigación, propiamente de la historia social, y no tanto anclada en la toma de posiciones ante el régimen soviético, su historia y su presente. Eso dio lugar, yo diría, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, a una nueva generación de obras de historia de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, que yo considero que son historia social y cultural de la guerra, y que permitieron enfocarse en otras características o otros fenómenos dentro del proceso de la Segunda Guerra Mundial en la ONU. Siendo esquemático, yo diría que hay un primer momento que podríamos fechar en los comienzos mismos de la Guerra Fría, donde todavía se está asentando el orden geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial, y allí aparece una serie de intervenciones de las ciencias sociales para caracterizar al régimen soviético, retomando la idea de la Segunda Guerra Mundial como un conflicto entre lo que se llamaron las democracias y los totalitarismos. Y señalando que, bueno, que la victoria eh, sobre el nazismo y el fascismo no había sido el final de los totalitarismos, que restaba todavía el totalitarismo soviético, y en ese sentido es interesante la intervención, por ejemplo, de Raymond Aron, autor, un sociólogo francés muy influyente en la Guerra Fría, sobre todo en los primeros años de la Guerra Fría, que presenta fundamentalmente la idea de que la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo se debía en base a dos cuestiones: a la ferocidad de los ocupantes con la población que alienó cualquier posible apoyo, y a las amenazas de represalia de las autoridades soviéticas para quienes no resistieran a los invasores. Eh, Luego, también en el 51, en su libro que en castellano se ha llamado
un siglo de guerra total, señala la importancia del ejército rojo y del ejercicio de la fuerza para imponerse en los estados, y mucho más que el prestigio que le ha dado al estalinismo o comunismo staliniano, como dice la victoria alcanzada sobre el nazismo. Otro autor que tomamos en consideración es un historiador militar y estratega británico, y también muy influyente, Basil Liddell-Hart, que señala fundamentalmente en sus trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el ejército soviético que Rusia debió su supervivencia mucho más al primitivismo, que a la técnica lograda en la Revolución Soviética. En ese sentido señala, por ejemplo, que obviamente que el pueblo ruso soporta niveles de padecimiento extremadamente altos, pero también ha marcado el primitivismo de las carreteras rusas. Yo no hablo en ruso, pero lo que la transliteración al castellano es la rapustitsa, que es el barro después de la nevada, que anega todos los caminos rusos, ¿no? Y dice que Hitler cometió el error de no tener suficiente. Hitler cometió dos errores. El primero es no tener una movilidad asentada en orugas en vez de la movilidad en ruedas que presentaba la Wehrmacht, y también el error político de Hitler de no haber actuado con mano suave en Oriente. Estas son tesis del año 1969-1970. Ya hay una distancia, ¿no? Para hacer cierto análisis. Liddell-Hart, por ejemplo, coordina un libro muy importante que se llamó The Red Army, que es una compilación donde hay muchísimos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, todos antisoviéticos, escribiendo sobre la experiencia del Ejército Rojo, ¿no? Y el tercer autor de esta corriente que me quiero detener es Leonard Shapiro, ¿sí? Un politólogo exiliado de la Rusia revolucionaria, que considera fundamentalmente que el PC de la Unión Soviética tuvo la capacidad de controlar el ejército, aflojando un poco la presión doctrinaria, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de eso, es un partido que lo que logró es un control de la población, de una población fundamentalmente pasiva, dice Shapiro, ¿no? La población esperaba algo mejor bajo el gobierno alemán. Pensemos en, dice él, en la colectivización forzosa reciente, el proceso de la industrialización, cuando hubo después. Y bueno, eso no significó que hubiera rebeliones en la Unión Soviética con la invasión. Si uno tuviese que resumir estas tesis, diríamos que estamos ante una idea en general de que los análisis del frente oriental lo ubican como uno de tantos otros frentes, ¿sí? La victoria soviética tuvo una alta dosis de responsabilidad alemana, las virtudes de la URSS se debieron más a su atraso material y a su autoritarismo, y la derrota del Eje no debilitó al totalitarismo, sino que fortaleció a una versión del totalitarismo. Estas ideas son contrastadas en el trabajo que presento con las ideas de una corriente particular del marxismo, que es el trotskismo, porque yo entiendo la corriente, son los herejes de la Unión Soviética. En el trabajo escrito hago un análisis de las posiciones de Pierre Bourdieu, Ernest Mandel, Chris Banbury y Donny Gluckstein. No me puedo detener en cada uno de ellos, pero lo que marco allí es que obviamente, como pasa con los liberales, para ellos Stalin es un pésimo conductor político-militar, las dos cosas, y en el caso de Bourdieu
marca que el partido es una cáscara vacía, que la resistencia fue un fenómeno, un libro de 1962, ¿sí? El partido bolchevique, que la resistencia fue un fenómeno netamente obrero, tomando como fuentes algunos escritos periodísticos de algunos cronistas, y que Stalin fue salvado por los cuadros técnicos. ¿Sí? En el caso de Mandel la posición es diferente. Mandel ya tiene una mirada que podríamos decir más compleja del liderazgo soviético, y sostiene que, al igual que Bueno, que la victoria soviética es la victoria de los vestigios de octubre sobre el nazismo. Es una sociedad revolucionaria, un estado proletario que se llaman deformado, pero que aún así es proletario, y que eso le dio la capacidad de resistir, a pesar justamente de tener a Stalin y al régimen stalinista. Sin embargo, esa forma que tiene Mandel de presentar corta, digamos, la contienda en la Unión Soviética, no necesariamente implica desconocer la capacidad organizativa del Partido Comunista, que es algo que Bromwell sí lo desconocía. Y señala, por ejemplo, su control bastante importante de las guerrillas, ¿sí? Este es un tema también importante en la discusión sobre la guerra en la Unión Soviética, porque los autores más cercanos a Basil Liderkart suelen sostener que la guerrilla no tuvo importancia en la Segunda Guerra Mundial, en el caso del Frente Oriental. Y los autores trotskistas defienden esta posición. Es una posición bastante aceptada luego por la historia social y cultural de la guerra del siglo XXI respecto a lo que ocurrió en el Frente Oriental, porque los partisanos fueron importantes y que fueron articulados fundamentalmente, pero no exclusivamente, por el Partido Comunista y también por el Ejército Rojo, ¿no? La transición, yo diría que hay hacia el siglo XXI, porque estos dos escritos son del siglo XX, con Bambery y Gluckstein, es una transición hacia desconocer el carácter de Estado obrero deformado de la Unión Soviética y considerarla como un Estado imperial más, ¿no? Los autores consideran que es el nacionalismo finalmente lo que conduce la contienda, y que si tendríamos que hacer un resumen de esas posiciones, ese nacionalismo está dotado, como ya se viene señalando anteriormente en la tradición trotskista, de una serie de cuadros técnicos muy capaces. El cambio del siglo, diría el fin de la Guerra Fría, pero sobre todo mediados de los 90 en adelante, aparece en algunas obras señeras, por ejemplo, Raya Sword de Richard Overy, ¿sí? Que presentan un balance mucho más, yo podría decir, más fuerte de la capacidad, o más, ponderan con mayores virtudes, ¿no? a la capacidad del sistema soviético y el régimen de Stalin. Esto no significa que Overy desconozca, por ejemplo, cuestiones clásicas en la ponderación de la valoración de este conflicto, en el análisis de este conflicto, como que en 1941 la Unión Soviética no estaba preparada para hacer frente a lo que se vino encima, y que eso se debía sobre todo a grandes errores de criterio de Stalin. Pero el balance que hace Overy, que me parece para mí fundamental para entender la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, en la historia de la Unión Soviética posterior, es que señala que justamente hay un aflojamiento, como señalan los autores, un control centralizado, ¿sí? Que permite una suerte de desestalinización temprana, en el cual hay un régimen que se convierte, que logra los cuadros formados en la Unión Soviética de la misma época de Stalin, muchos de ellos, no todos, muchos cuadros medios formados en los 30, logran sacar a flote el país,
tienen soluciones creativas, reforman su sistema militar completamente, con un enorme caudal de conocimiento, y efectivamente eh, lo que se observa es que la Unión Soviética se salva no solo por una cuestión de los recursos materiales que tiene a su disposición, sino sobre todas las cosas por la posibilidad de su propio sistema en términos de administración, de adiestramiento de las tropas, de organización militar, etcétera, de cambiar sus formas de combate, su logística, etcétera. Ese es un análisis hecho desde, digamos, desde el sistema stalinista, pero después hay una suerte de historia más, que yo diría una historia desde abajo, como una historia subalterna, de los sujetos subalternos en la URSS, como citar, por ejemplo, los trabajos de la Guerra de los Ivanes, de Catherine Merridale, podemos citar, por ejemplo, la trilogía de Michael Jones, sobre Leningrado, entre los cuales se encuentra el libro sobre Leningrado. Y también podemos citar un libro que es espectacular sobre Moscú, de Robert Brathwaite, porque además tiene el acceso a fuentes de inteligencia de otros países. Esa posibilidad que tuvo Overy y también Brathwaite de ponderar las medidas que tomaba el régimen stalinista en términos de coerción, pero también de organización, ponderarla con las que tomaban otros regímenes, es un ejercicio fundamental para entender cuánto había de excepcional y cuánto había de corriente en el esfuerzo de guerra en términos de su carácter represivo, ¿no? Por ejemplo, Brathwaite dice que sostiene, él trabajó, además de ser embajador en la URSS, fue jefe de inteligencia británica en los 90, sostiene que durante la Segunda Guerra Mundial la inteligencia británica leía toda la correspondencia en el Reino Unido, igual que decía la NKVD soviética, o por ejemplo cuenta que los cables de inteligencia en las semanas previas a la operación Barbarroja, los británicos sostenían que la Alemania no iba a invadir a la Unión Soviética, es decir, tenían el mismo error que Stalin en ese sentido. Esto no implica una absolución, sino una mirada más desapasionada y sobre todas las cosas contextualizada de ese esfuerzo de guerra. Después, les decía, hay un esfuerzo muy grande por las vidas cotidianas, las experiencias de guerra de combatientes y de no combatientes, por documentarlas, por ver de una manera no heroica, pero no necesariamente condenatoria, ver los grises de las distintas conductas de la población civil, por ejemplo, durante el sitio de Leningrado, desde ponderar el peso del canibalismo y mostrar la documentación al respecto, hasta mostrar los esfuerzos por mantenerse enteros y enteras en una situación tan dura, tan dramática, por ejemplo, las funciones del teatro, de la ópera, cómo se repartían comida, cómo se regalaban comida, a la vez que había gente que se comía a sus vecinos, había gente que repartía la comida. En fin, es decir, hay una nueva mirada que nos acerca, yo creo, a una forma, yo diría, a una idea menos congelada de lo que fue el estalinismo en guerra, ¿no? De hecho, la palabra deshielo viene del título de una novela de un autor disidente del estalinismo, y que a mí me parece que es un buen momento de la historiografía para abandonar la idea de un régimen helado, fijo, y ver la dinámica que tenía en sus cuadros medios, e inclusive la relación de sus cuadros medios con la población civil, incluso la organizada y todo, que también producía innovaciones en la dinámica del esfuerzo de guerra. Bueno, con esto supongo que estoy cerca del tiempo.
gustaría terminar aquí, así si hay preguntas o comentarios podemos